Hola a todos, mi nombre es Ezequiel Castaño y en esta oportunidad les traigo una introducción a Python para programadores. Se asumen conocimientos previos de programación, no obstante, no de un lenguaje en particular. Puede ser un lenguaje de sistema como C o C++, un lenguaje orientado a objetos como Java o C Sharp, o también un lenguaje interpretado como puede ser JavaScript. La idea de este curso introductorio es que el usuario o programador que ya esté familiarizado con otro lenguaje pueda incursionar en Python con el menor roce posible, haciendo uso de las características nativas del lenguaje que muy probablemente no estén presentes en otros o que, debido a la propia sintaxis, se escriban de maneras muy diferentes. Antes de comenzar, quiero mencionar cuáles son las distintas versiones de Python que están vigentes actualmente. Este video se grabó a fines del año 2020, particularmente en octubre, y la versión 3.9 de Python acaba de ser lanzada. Versiones anteriores a la 3.6 no son soportadas más por la Python Software Foundation. Es decir, los desarrolladores de Python no dan soporte ni siquiera para actualizaciones de seguridad para versiones anteriores a la 3.6. Se introdujeron en las últimas versiones 3.7, 3.8 y 3.9 nuevos cambios y nuevas sintaxis, nuevas operaciones que pueden ser útiles para algunos. Por lo que, en la medida de lo posible, recomiendo instalar la última versión estable, que en este momento es la 3.9. Muy bien, las versiones anteriores pueden verse en este enlace, donde van a poder ver exactamente cuál fue el periodo de soporte. Esto puede ser útil si alguna vez tienen que desarrollar un proyecto sobre código legacy. Muy bien, en este tutorial vamos a estar utilizando Visual Studio Code y yo particularmente recomiendo la instalación del lenguaje del intérprete Python mediante una distribución. En este caso, la más popular es Anaconda. Anaconda suele utilizarse en el ámbito científico y de data science, pero tiene como ventaja adicional de que incluye muchos paquetes que son comúnmente usados por toda la comunidad, como por ejemplo el famoso microframework Flask. Adicionalmente, para aquellos que no estén familiarizados con las fuentes con ligaduras, una muy recomendable es FireCode. La ventaja de este tipo de fuentes es que permiten combinar distintos símbolos para facilitar la lectura en el editor, aunque la funcionalidad es meramente estética. Por último, la instalación del Visual Studio Code, no Visual Studio, sino Visual Studio Code, va a ser bastante útil para poder seguir paso a paso este tutorial. Y en el caso de elegir este editor, porque pueden seguir el tutorial con cualquier editor de su preferencia, yo particularmente recomiendo escoger desde el inicio un tema visual que sea agradable a la vista. En este caso, yo hice una preselección. Estos son los tres temas oscuros que pienso que son populares y que realmente son muy interesantes. Por un lado tenemos Monokai Pro, que se descarga mediante una extensión. Luego tenemos Groupbox Dark, que se descarga mediante otra extensión. Y en comparación con el tema oscuro por defecto. Otro aspecto importante son las extensiones, y para esto se las voy a mostrar para que puedan ver exactamente cuáles son las que van a necesitar. Estas están ordenadas por orden de descarga y lo que van a permitir es facilitar sustancialmente su experiencia en el editor. Code Runner nos va a permitir ejecutar código sin necesidad de siquiera abrir la consola. Luego tenemos las dos visuales que corresponden a los dos estilos. Polacode nos va a permitir sacar capturas de pantalla a nuestro código de una manera sumamente profesional. Pyrite nos va a mejorar el control de sintaxis del intérprete y del linter mediante control de tipos de manera automática, cosa que ha sido incorporado en Python en las últimas versiones. Luego, por supuesto, la fundamental es la extensión
de Python, que incluye resaltado de sintaxis, corrección, herramientas para hacer debugging. Opcionalmente tenemos Python AutoPep 8, que permite mejorar o estandarizar el formato del archivo de texto, del código. Y por último, VS Code Icons permite que las distintas carpetas en nuestro explorador tengan iconos específicos. Entonces, si bien puede ser un detalle meramente estético, la base de datos que tiene VS Code Icons es tan grande que si uno trabaja con proyectos como por ejemplo con Travis o con herramientas de testing, uno puede identificar rápidamente de qué trata la carpeta solamente con ver el icono. Por lo tanto, también es recomendable y sumamente usado. Siguiendo con nuestro outline para hoy, en cuanto a la configuración del editor, hay tres cuestiones específicas que pueden llegar a ser útiles. La primera es cambiar la terminal integrada por el CMD en lugar del PowerShell, que puede ser el que venga por defecto. Esto puede simplificar bastante algunas operaciones cuando uno tenga que ejecutar algunos comandos específicos. Agregar reglas. Las reglas son líneas verticales que nos van a permitir mantener nuestro código debajo de los 79 caracteres recomendados por Python y con una adicional de 120 en el caso de que la línea necesite ser sustancialmente larga. Por último, para las fuentes con ligaduras es necesario activarlas. Yendo ya al contenido de este tutorial, los capítulos que vamos a ver son 9. El primero, tipos de datos primitivos y operadores, donde vamos a ver los distintos tipos de datos de Python. Luego, los distintos tipos de variables y colecciones que tiene el lenguaje. Los distintos elementos de control de flujo, entre ellos bucle for, bucle while, if, try catch, entre otros. También vamos a ver funciones y en este caso particular va a haber un apartado especial para toda la parte de programación funcional con funciones especiales como map, filter y reduce. También vamos a ver evaluación parcial de funciones y también algunas herramientas que nos provee el lenguaje para anidar funciones, hacer funciones dentro de funciones y cómo poder recibir funciones como parámetros. Estas son las llamadas funciones de orden superior. Por lo tanto, el capítulo 4 va a contener un énfasis moderado en lo que es el paradigma funcional. Luego, y como contraste, tenemos en el capítulo 5 clases. Vamos a ver cómo se instancian las clases, cuáles son los distintos modificadores que uno puede tener en un método, qué es lo que se puede y no se puede hacer en Python en comparación con otros lenguajes. Por último, en esta serie básica vamos a tener módulos y estructura de los imports. Es un tema bastante complicado en Python, debido a que al hacer un lenguaje no compilado, el intérprete debe de alguna manera identificar dónde es que nosotros queremos buscar los imports, los módulos que nosotros querramos utilizar. Esto no es ningún problema si utilizamos librerías descargadas o si utilizamos la biblioteca estándar, pero al incorporar archivos propios, podemos llegar a incurrir en algunos errores típicos. Vamos a revisar todas las posibles formas de invocar un módulo personalizado y de qué manera debe después invocarse el archivo de Python, porque no es la misma en diferentes casos. Finalmente, vemos los aspectos avanzados del lenguaje, por mencionar algunos, Context Manager, decoradores, generadores, entre otros. Luego, ya finalizado el tutorial, algunos recursos adicionales que pienso que son útiles para continuar aprendiendo, ya que es imposible incluir todo lo que el lenguaje aporta en un solo tutorial. Y finalmente, a medida que se vayan viendo temas en los videos y también por la sección de comentarios, se agregarán también los temas pertinentes como apéndices, que pueden ser más de uno según requiere la situación. El formato de este curso está inspirado y en realidad podría considerarse de que se usa como base el formato de Learn X in Y minutes, que es un formato muy particular, ya que se tiene, esta es la página en español, se tiene un archivo de texto con un montón de ejemplos y muchos comentarios. Este archivo se utilizó como base, no obstante, se expandió de manera
bastante significativa para incluir muchos más aspectos. Como consecuencia, no se puede incluir todo en un solo gran archivo, sino de que se tendrá dividido por capítulos. Con esto concluimos entonces este capítulo 0 de introducción y entorno del lenguaje de programación Python.